Las deportaciones como tal a El Salvador han dejado a cientos de familias sumidas en la incertidumbre, sin información clara sobre el paradero de sus seres queridos. Los deportados han sido etiquetados como miembros del Tren de Aragua sin que se haya presentado evidencia, como decía, concretas que respalden esto, sin que hayan tenido juicios en los que hayan sido declarados culpables, violándose el debido proceso según testimonios de sus propios familiares. En exclusiva para este podcast presentamos los testimonios de 4 familiares que denuncian la injusta detención a su juicio y presunta deportación de sus seres queridos a El Salvador. El primer caso es el de Eira Coromoto González González, una venezolana que denuncia la detención de su esposo Euder José Torres Herrera. Euder llegó legalmente a Estados Unidos con el apoyo de la ONU y su entrada fue gestionada por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Su proceso migratorio estaba en regla. Viajó en avión desde Quito hasta Houston y pues contaba con la documentación que requería. Sin embargo, las autoridades de inmigración lo arrestaron basándose únicamente en los tatuajes que tenía en su cuerpo, según relata su pareja. Lo trasladaron de un centro de detención a otro sin que se presentaran pruebas en su contra. La última vez que habló con su esposa fue el 13 de marzo, cuando le informaron que sería deportado. Desde entonces su familia no ha vuelto a saber de él. ¿Cuál era la situación de su pareja antes de ser deportada? Él estaba detenido previamente. ¿Cómo había ingresado al país? Él ingresó al país por una organización que se llama la OIM. Ujú. Desde Quito, de Ecuador, ellos hicieron todo el proceso de mandarlos para acá, hicieron exámenes y me llamaron de aquí de Estados Unidos para que yo los recibiera porque ellos venían como refugiados a este país, mi hijo y él. Pero cuando se vinieron, ellos llegaron al aeropuerto y por tener el tatuaje, pues a mi hijo lo abordaron, fue terrible y le dijeron que le iban a meter preso y tuvo mucho miedo y bueno, a él sí lo deportaron, duró un día detenido ahí y a Euder lo dejaron porque él no tenía visa, por eso lo dejaron aquí. ¿Cuándo entran a través de El, la ¿cuándo se produce esta entrada a Estados Unidos? ¿Qué fecha? el 10 de septiembre de ahorita del año pasado. El 10 de septiembre. Y desde entonces la acción fue deportar a su hijo y a su pareja. Lo dejaron Lo detenidos dejaron entonces. aquí. Sí, porque él no tenía visa para ser deportado a Ecuador por tener Ajá. el tatuaje. ¿Y Él por qué? estuvo ¿Cuál fue? preso ¿Pero por qué lo detuvieron? Si ¿bajo qué programa venían? de la OIM. Eso trae refugiados de Colombia, de Ecuador, trae Ujú. refugiados de este país. A ver, y en todo este lapso, ¿dónde estuvo recluido? Estuvo en Montgomery primero, ahí duró hasta 3 meses duró en Montgomery. Después lo fueron cambiando, estuvo como en sitio, 5 más o menos. El último fue ahorita en Río Grande. Pero siempre fue en Texas. Sí, siempre fue en Texas. Nunca el abogado buscaron para sacarlo, pero no. ¿Y Lo mandaron a defender su asilo adentro. qué le decían? ¿Por qué le dieron orden de deportación? O sea, él tenía orden de deportación. ¿Por qué? No, bueno, ellos pidieron a un ciudadano americano para que lo sacaran. Se buscó los papeles, se Un buscó todo lo que sponsor, el abogado patrocinador. pudiera. Es un patrocinador. Ajá. Entonces, después lo pusieron a que pidiera su asilo. El abogado le dijo, pide asilo. Se le mandaron todas las pruebas al abogado. El abogado no lo pudo defender en corte, pero siempre estaba pendiente de él, pues. Y cuando llegó el día de la corte, que fue ahorita el 17 de enero, el juez determinó sacarlo, pero el fiscal le dijo, no lo saquen porque él es del Tren de Aragua. E incluso le dijo, ¿usted tiene pruebas de eso? No. Entonces, ahorita el 17 de enero de este año le dieron orden de deportación. O sea, usted dice que su pareja fue acusada de ser del Tren de Aragua sin un juicio justo o sin Nada. que hubiese pruebas. Sí, no tiene ningún antecedente ni en No hubo Venezuela ni algún en Ecuador. juicio, hubo algún juicio aquí en Estados Unidos en el que hubiese una sentencia por algún crimen presunto crimen que puede haber cometido como Tren de Aragua No, para decir no, eso.
No, él no tiene, él ni siquiera tiene antecedentes, nunca ha caído preso, ni en Ecuador, ni en Venezuela, porque nosotros vivíamos en Ecuador. O sea, Nada, nunca. sí, sí asistió, para entender, sí asistió a una audiencia con un juez, pero Claro, fue por su caso migratorio. sí, por su caso migratorio. Y allí le denegaron el caso de asilo. Exactamente. Ok, Exactamente. entiendo. A ver, ahora, en este tiempo que transcurre, ¿usted fue capaz de comunicarse con él? ¿Cada cuánto se Sí, comunicaba? ¿Cuándo fue la última vez que se comunicó? él me llamaba todos los días a mí. Todos Ujú, los días me llamaba. El último día que me llamó fue el jueves ujú. y me dijo que los habían sacado en la madrugada, a las 2 de la mañana esposados, y estaba con 80 venezolanos ahí. Eso sí me dijo. Porque siempre en las otras donde estaban, siempre estuvo solo, no habían venezolanos ahí. Y ahorita cuando lo pasaron allá, los trasladaron a 80 venezolanos que estaban ahí con él, que habían salido, que estaban aquí, pues. Claro. Y Le pusieron uniforme rojo a ujú. todos y ya. Eso es lo único que sé. Esa fue la última vez que usted habló con él. Sí, ¿Y cómo usted se entera que él fue enviado a El Salvador? porque llamé al abogado, o sea, llamé al centro ayer, pero como ayer fue domingo, me dijeron que llamara hoy, pero me supongo que fue para allá porque no ha salido otro avión a otro lado. O sea, y como sacaron a los venezolanos que estaban ahí, me supongo que fue para allá que lo sacaron, pues, porque no sé nada de él. Esta mañana llamé al centro de donde estaban y me dijeron que lo habían sacado el sábado, o sea, en la madrugada, pues el viernes en la madrugada. Pero ellos no me saben dar respuesta y el abogado tampoco tiene nada, no sabe cómo decirme, no me dice que no, ellos no tienen ningún para darme una respuesta sobre eso. No se le permitió entonces la defensa, defenderse de estas Nada, acusaciones. nada, él no ha hecho nada. Por tener un tatuaje en el brazo le dijeron que era del tren de Aragua. Ahora, ¿usted ha tenido algún, después de que ocurrió esto en el transcurso del día, no hay posibilidades de llamadas o de comunicación desde el lugar donde está él? No, es que no, él no me ha llamado más, no sé nada de dónde está y me supongo que está allá porque si sacaron a todos los venezolanos que estaban ahí, Sí. no ha salido avión para Venezuela. Sí, no. Ahora, ¿cuál es el mensaje que usted manda a las autoridades, en este caso, de Estados Unidos y de El Salvador con respecto al chequeo de antecedentes de estas personas, el debido proceso, el derecho a la Claro, defensa? claro, que revisen, él no tiene ningún antecedente y así como él, me imagino que muchos también están ahí, gente inocente que no tienen nada que ver con el tren de Aragua, por tener un tatuaje, no puede ser eso. Y que por favor, que necesito que me ayuden, él es un hombre trabajador, él vino a este país, aunque no le dieron una oportunidad, pero bueno, a trabajar, a hacer el bien, él no es ningún delincuente. Entonces, por favor, pido ayuda y bueno, unirme con todos los que están también en este proceso de buscar que nos apoyen y que nos busquen una solución. Entiendo que él entró bajo este programa que usted está mencionando vía aérea. Él Sí, entró por tengo avión el al boleto de país. avión, tengo todo eso. Correo, tengo el boleto de avión, todo lo tengo. Antecedentes, todo lo tengo. Él no tiene nada que ver con ningún tren de Aragua. Y si a través de este programa se le había hecho alguna preaprobación o aprobación anterior, ¿por qué lo detienen? O sea, ¿esto estaba preaprobado o las condiciones eran viajar aquí para Claro, defender el ya. caso de asilo? ¿Cómo eran las condiciones? No, él venía como refugiado. Él venía, fíjese que a Ujú. los 8 días, después que llegaron, les llegó el permiso de trabajo a mi hijo y a él. Ok. O sea, que ellos, pero sí estuvieron en libertad en algún punto. No, desde que ellos llegaron a Texas, ahí ellos fueron detenidos por el tatuaje. ¿Y a dónde les llegó el permiso de trabajo? ¿A la dirección donde está usted A exactamente, a la dirección donde vivimos nosotros. No, ok. Entonces, sí existía un proceso en el cual
incluso, y tenían permiso de trabajo y tenían social security o no llegaron a Eh, sacarlo. eh, eso le iba a llegar. El papel donde tiene la Estatua de la Libertad, donde dice que aprobaron el permiso, pues. Ya. Ellos le financiaron el vuelo, todo. Ellos me llamaron a mí para que yo lo recibiera y yo les dije que sí. ¿Hay alguna, vamos a decir, usted, por ejemplo, en ese lapso que estuvo aquí, no, hubo alguna irregularidad? ¿Cómo fue el trato en las prisiones de aquí? No, bien, bien. Él nunca se quejó de eso. Siempre estaba, le daban sus comidas, nunca hubo maltrato. Él más bien trabajaba en la cocina en Montgomery. Todo perfecto, todo bien. No, de verdad que no, claro. Quería salir, pues llegó un momento en que ya quería que lo deportaran, porque si yo no iba a salir ya, ¿qué iba a hacer ahí tanto tiempo sin hacer nada? Inocente de todo. Usted dice que trabajaba en la cocina porque los ponían allí a trabajar, en el mismo Sí, centro de detención. sí, él quiso ponerse a trabajar en la cocina para entretenerse ahí. Sí, ¿hay algunas otras pruebas o qué evidencias, además de los pasajes, la aplicación, por ejemplo, a este programa? Tengo todo. Qué otra información cree usted pertinente para este caso? No, tengo los correos que mandaron ellos de la OIMG, de la OIM, tengo los antecedentes penales de Ecuador, de Venezuela, tengo esos permisos que le llegaron aquí, correos donde me llamaron a mí, todo eso yo lo tengo. Pero él no es, ellos no son del Tren de Aragua, por lo menos él no es Tren de Aragua. Sí. Bien, yo quiero agradecerle. No sé si hay alguna otra información adicional que quiera agregar, alguna otra que se nos haya escapado. Que nos ayuden, que me ayuden, por favor, que él es inocente y que no merece estar ahí. Bien, Su muchísimas mamá está gracias. enferma, es horrible, de verdad, esta situación. Su mamá está en Venezuela. Sí, tiene un ACV. Pero Eira no es la única que enfrenta esta angustia. Natalie Pastora Sánchez Amaro también perdió todo el contacto con su esposo Arturo Alejandro Suárez Trejo, luego de que fuera arrestado en circunstancias que hasta el día de hoy no terminan de esclarecerse. Arturo, un cantante emergente, según relata su esposa, entró a Estados Unidos en septiembre de 2024 con una cita de CBP One y su proceso migratorio estaba en regla. Tenía su permiso de trabajo y su número de seguro social. Sin embargo, el 8 de febrero, mientras grababa un videoclip en la misma zona donde vivía, en Carolina del Norte, la policía hizo una redada y lo detuvo junto a otras personas que estaban en el lugar. A pesar de que su abogado demostró que Arturo no tenía ningún cargo delictivo, fue enviado a un centro de detención en Georgia, dice la esposa, donde le asignaron una fecha de audiencia para el 2 de abril de 2025. Pero eso no fue suficiente porque antes de que pudiera presentarse ante un juez, su nombre desapareció del sistema de ICE. Yo pude al menos verificar un par de desapariciones de este sistema porque no están ya ni por el lane number a las que yo he tenido acceso en parte de estos migrantes, ni por sus nombres. Han desaparecido del sistema de ICE. Natalie intentó conseguir información con su abogado, pero nadie pudo explicarle qué había pasado. Días después, vio una imagen en la que asegura haber reconocido a su esposo entre los deportados a El Salvador por unos tatuajes. Vengo a hacer una denuncia eh, que mi pareja fue trasladada injustamente a la cárcel de El Salvador. Estuvo preso 2 meses, dijeron que lo iban a deportar a Venezuela y lamentablemente terminó deportado en El Salvador. Cuéntame cuál es el caso de tu esposo para entender un poco. ¿Cuándo entró? ¿Cómo entró? Y si estuvo detenido desde que ingresó a Estados Unidos. Ya. Él entró por CBP One. Entró el día 9 de septiembre del 2024 y eh, estuvo siempre legal, de hecho pagó sus papeles y tenía su social. Estuvo fue detenido el día 8 de febrero. Ok, entonces él entra, ¿en qué mes entra él? Exactamente. Eh, 3 de septiembre del 2024. Ajá, y entra por CBP One y él
lo liberan y lo ponen a esperar juicio, audiencia. No, él nunca, en ese tiempo nunca estuvo preso. Él No. entró con su cita, Ujú. pagó sus papeles, su permiso de trabajo y todo bien hasta el día 8 de febrero que lo detuvieron. ¿Y por qué lo detienen? ¿Cuál fue la razón? Mi esposo es cantante y compositor. Él fue más que todo a los Estados Unidos a cumplir sus sueños, a aprender de la música, a estudiar la música. Y el día que lo detuvieron, él fue a grabar un videoclip en la misma zona donde él vivía, en Carolina del Norte. En esa casa habían otras personas y llegó la policía. Hicieron una redada y revisaron todo, se llevaron, o sea, llegaron a revisar muchas cosas y se los llevaron a todos detenidos. Ok, ahora, CBP no te garantiza un estatus, sino era es simplemente el acceso para que tú entraras y tú podías luego, vamos a decir, plantear tu caso, meter asilo, te daban fecha. Él tuvo fecha de corte en algún momento, Sí, pero asistió a la corte o no tenía alguna porque, orden de deportación. no porque la corte fue, creo que para el 2026, Ah, ok, que se ya volvió a tenía la presentar. fecha, pero tenía la fecha como tal, pero tenía su permiso de Sí, trabajo temporal y todo. exacto. Y de hecho él todo lo vio con su abogado. Esa persona lo ayudó todo con sus papeles y estaba todo ok. Y el día que lo detuvieron fue, fue injusto. Porque primero lo detuvieron y le hicieron una investigación. Y le comentaron al abogado que él no tenía ningún, ¿cómo decirle? Hicieron la investigación y él no tenía ningún cargo delictivo. Y lo enviaron para la cárcel de la ICE en Georgia, en Stewart, se llama la cárcel, y lo enviaron para presentarse ante el juez con respecto a la situación de que se lo iban a deportar o no. Ok, y entonces al final un juez sí ordenó su deportación o no. No, le dieron su cita para el 2 de abril del 2025 a las 8:30 de la mañana. De hecho, tengo todos los captures sobre ese proceso. Esa audiencia iba a ser directamente por internet. Cuando nosotros nos enteramos de la fecha que tenía, nosotros averiguamos con el abogado si podía pagar una fianza para que saliera y esperara la fecha de corte afuera. De hecho, se la negaron porque el abogado nos explicó que él no tiene ningún cargo delictivo, así que como no tiene ningún cargo delictivo, no permite una fianza. Entonces, no podíamos hacer más nada hasta esperar esa fecha de corte. Estaba hablando de otra fecha corte distinta a la que ya tenía inicialmente, porque esta fue Exacto. cuando lo detuvieron. Exacto. Cuando lo detuvieron, le cambiaron la fecha de corte para el 2 de abril del 2025. Ok, entiendo. O sea que él estuvo, estamos hablando, que unos 4 o 5 meses, o sea, no tuvo ni medio año en libertad. Exacto. Porque me está diciendo que entró a finales del año pasado, ¿cierto? Sí. Ahora, dime algo. En el lapso en que estuvo detenido, ¿te pudiste comunicar con él? ¿Supiste de su situación? ¿Cómo estaba? Sí. De hecho, logré comunicarme con él. Él me comentó muchas cosas. Por ejemplo, se enfermó, le dio fiebre, le, empezó a toser sangre, que eso a mí me tenía muy preocupada. Yo le preguntaba que por qué no pedía algo, nunca le dieron nada. Y estábamos haciendo lo más que sea para que él pueda salir, ¿sabes? Porque es la libertad no tiene precio. Hicimos lo posible para ver si él podía salir voluntariamente, irse del país voluntariamente, de pagarle un pasaje e irse. Tampoco pudo.
Entonces el día, entonces supuestamente después de todo eso lo iban a deportar. Eso era como que la información que teníamos, que él tenía de allá, porque el abogado no logró obtener más información sobre su caso. Si el caso, si la audiencia que le habían ahora puesto una vez que lo detuvieron fue en abril, ni siquiera llegó a la audiencia. O sea, él lo deportan Exacto. sin la audiencia, tuvo derecho a un abogado, pudieron tener derecho a la defensa, se defendieron. No tuvimos un derecho a un abogado porque el abogado, toda la información que podía recaudar fue directamente desde afuera. Nunca, nunca él estuvo presente porque, como le digo, no podía hacer más nada hasta la fecha de la corte preliminar. Y le dieron Entonces, alguna razón cuando lo detienen. Él no mostró los papeles que tenía, el permiso temporal de trabajo, decir que no, estaba a la espera de corte. O sea, ¿cuál fue la razón para detenerlo? no. Supuestamente una de las personas que estaban en ese lugar Ujú. estaba siendo buscada. Entonces los agarraron a todos y todos lo quisieron involucrar. Pero Ahora, como le digo, al llevarse, dime. ¿cómo? Como le digo, al llevarse los detenidos, los investigaron a cada uno, la persona que supuestamente estaban buscando, se la llevaron a otro lugar y a ellos que se lo llevaron a Georgia Atlanta, a la cárcel Stewart. Ok, ahora, ¿qué Por, pasa? ¿Cómo te enteras tú? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? ¿Y cómo te enteras tú que fue deportado a El Salvador y vinculado con el tren de Aragua? ¿Qué tienes que decir tú ante esta indicación o acusación de que él presuntamente formaría parte de esta banda criminal? sí, bueno, antes de comentar todo, mi mayor miedo cuando yo me enteré que lo detuvieron desde el primer día, mi mayor miedo fue eso, que lo vincularan con esa banda tan peligrosa que está y con toda esta situación que está pasando. Y yo estuve muy tranquila porque el abogado me dijo, no tiene ningún cargo delictivo, no lo involucraron con nada, así que tranquila, todo esto es por el tema de migración. Y yo, wow, qué bien. Al momento del momento de la deportación, a ellos, primero, ellos cuando estaban en Georgia lo trasladaron exactamente el 9 de marzo del 2025. Lo trasladaron a Texas, el Valle. Y ellos tenían creo que como 3 días, no, ya habían pasado varios días, perdón, y el día 14 le dicen que los iban a deportar. De hecho, ellos lo mandaron a cambiarse. Él me comentó que no le devolvieron él tenía unos zarcillos, me dijeron que no devolvieron sus zarcillos, que le devolvieron nada más su collar. Y yo, bueno, está bien, no importa. Y me dice, sí, nos van a deportar a Venezuela. A él me dice que a él lo formaron, los tenían formados, pero duraron mucho tiempo formados y los devolvieron. Ujú. Y yo le digo, ¿por qué los devolvieron? Él me cuenta, no porque él, o sea, lo que él me dijo es, el avión se dañó. Y yo, bueno, pero ya yo había leído en las noticias porque yo siempre he estado muy pendiente sobre esa información de que el presidente Nicolás Maduro iba a recibir de nuevo a los inmigrantes venezolanos y al parecer se suspendió ese día ese vuelo por temas de clima y lo dejaron supuestamente para el sábado. Ok, o sea que él iba a estar en el vuelo, en teoría, que iba a llegar a Venezuela y que ellos suspendieron, bueno, de forma muy casual con esto que ocurrió de la declaración de la ley de enemigos extranjeros, la invocación de la ley de enemigos extranjeros, en el que involucran, por cierto, al tren de Aragua y al cartel de los soles. Y pasa esto, se cancela ese vuelo, en teoría, por temas climáticos por parte del régimen, de la dictadura. Ahora, luego de eso fue el viernes 14. Estamos hablando de viernes 14. De ahí no supiste más de él. De él exactamente directo, no. Yo le escribo al familiar de uno de los detenidos que es muy amigo de mi esposo.
Él se llama Iskeiber Peñalosa, que también está en la misma situación. Él llamó a su papá en la mañana y súper contento le dijo, no, te llamo, que todo está bien y vamos saliendo, nos van a formar. Y nos van a formar. Entonces ya de ahí no supimos más nada. Pasaron muchas horas. Yo de hecho le volví a escribir a su papá. Él me dice, no, estamos esperando, creo que llegan en la noche. Ujú. Y yo, bueno, yo hasta investigué las horas de vuelo, todo. Yo digo, seguramente llegan en la madrugada. ¿Y cómo te enteras que tu esposo había sido deportado a El Salvador? Ya. Después de eso pasó casi más de un día y yo no sabía nada. Yo buscaba muchas noticias sobre una llegada al vuelo a Venezuela y no aparecía esa noticia. La única noticia que me apareció fue que llegaron un avión con 200 inmigrantes venezolanos del Tren de Aragua a El Salvador y yo leyendo las noticias entro a una página y veo una foto. Yo de curiosa le hago zoom porque vi que los depilaron a todos en su cabeza Ujú. Los y raparon. me pareció muy curioso y yo los raparon. Me pareció muy curioso y yo les hago zoom. Cuando le hago zoom a una imagen vi a mi pareja y lo cual eso fue muy impactante para mí porque nunca me lo imaginé en esa situación. ¿Cómo lo Y más reconociste? los videos que había visto, ¿ah? ¿Cómo lo reconociste? Él, ¿sabe? Uno cuando tiene su pareja, uno como que conoce un rasgo específico de esa persona. Y él también tiene un tatuaje en el cuello que nada más dice la salvación es individual. No se veía claro, pero arriba tenía un colibrí y yo busqué una foto de él y comparé la foto con la de la portada de esa noticia y sí coincidió 100%. Ya, Y entiendo. eso fue para mí algo, algo muy, muy. Nunca, se lo juro, nunca imaginé de tantas noticias que había, nunca imaginé que iba a conseguir una foto de él en ese estado. Quiero que tú me reiteres cuál es tu mensaje de cara a esto, a esta implicación que están haciéndole a tu esposo con el Tren de Aragua. ¿Qué tienes que decir tú sobre sus antecedentes y cuál es el mensaje, tanto para el gobierno de Estados Unidos como para el de El Salvador? Mi esposo no es un delincuente. Mi esposo es una persona que fue a cumplir sus sueños como cantante y compositor. Él es cantante, no es un delincuente. Les pido al presidente Bukele, a Donald Trump, que por favor lo libere lo más pronto posible. Él no está involucrado con nada malo. Puedo, si quieren, investiguen todo lo que quieran. De verdad, él tiene una hija de 3 meses. Tenemos una hija. Él estaba muy contento por regresar y estar con nosotras. Y lamentablemente llegó a eso. Tú no estás en Venezuela. Llegó a esa situación tan mala. Tú no estás en Venezuela. No, yo estoy en Chile. Bien. Él Entonces, tiene residencia aquí en Chile. la misma incertidumbre y desesperación la vive otro familiar, quien quiso mantener su identidad en anonimato por temor a represalias, y como periodista me reservo el derecho de guardar la identidad de mis fuentes cuando consideren que están en riesgo. Y esta persona lleva días buscando respuestas sobre lo que ocurrió con su hermano Erickson David Quintero Chacón. Erickson fue detenido el 13 de mayo de 2024 tras asistir a una presentación a la que había sido citado. Pasó meses en centros de detenciones sin recibir una orden de deportación clara, y cuando finalmente le informaron que sería liberado, pues su nombre desapareció del sistema. Su hermana intentó comunicarse con él el 15 de marzo, pero nunca volvió a responder. Al día siguiente empezó a circular la información sobre el traslado de migrantes venezolanos a El Salvador, y al revisar las imágenes publicadas cree que haber reconocido a su hermano entre los deportados. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la denuncia que tú vienes a hacer el día de hoy aquí con respecto a tu hermano? ¿Cuál es la situación Pues que la, enfrenta tu hermano? la situación, la denuncia que yo vengo a poner es por lo que está pasando mi hermano en estos momentos, porque él fue detenido el 13 de mayo del 2024.
Él fue detenido en una presentación que tuvo. Este, luego, después que él fue a esa presentación, ahí él lo detuvieron y no, o sea, de ahí para acá no lo soltaron más ni nada. Luego tuvieron trasladándolo de un lugar a otro, diciéndole que le iban a dar la salida porque nunca tuvieron pruebas contra él de que él tenía cargos, tenía antecedentes penales ni nada, porque él ha sido una persona trabajadora y la pena llegó aquí, solo duró como 20 días y de ahí lo trasladaron a Georgia. Y en Georgia duró 9 meses. En esos 9 meses, le dieron su orden de salida y por no sacarlo, lo que hicieron fue trasladarlo a la detención de Paso, Texas, con una orden que le habían dicho que iba deportado inmediatamente a Venezuela y resulta que no fue así. Él fue engañado. Cuando él llegó allá, él duró ahí otro mes, precisamente cuando ya él tenía el mes, le dicen que lo van a sacar otra vez y él pues me llama, me dice que está bien, que lo van a sacar y bueno, estábamos contentos porque lo iban a sacar. Luego me dicen que no, que lo trasladaron a otra detención, que fue la detención del Valle. De ahí en esa detención, él dura, máximo tiene ya 15 días de estar ahí detenido. El viernes él me recibe una llamada de él, me dice que lo van a soltar, que él no se sabe si lo van a soltar a México o a Venezuela, que él apenas llega allá, él me va a llamar. Yo le digo que está bien. Y pasó así, el sábado en la mañana, me comunicó una muchacha que ya iban a salir los vuelos. Yo le dije que estaba bien porque ya no se podía colocar más saldo ni nada para, les había cortado para ponerle saldo para que él me pudiera llamar otra vez. Entonces, estuve esperando la llamada de él, nada. El domingo en la mañana cuando me levanto los, las, este, la información que sale donde los aviones que fueron llevados de ahí fueron trasladados a El Salvador. Ahí me llama la muchacha y me dice que sí, que ellos fueron trasladados a Salvador, que solamente devolvieron las mujeres y que solo bajaron los hombres y que las mujeres sí las volvieron aquí a Estados Unidos. Y desde entonces pues no sé nada de él, no me ha llamado, no sé más nada de él, y esperando una respuesta porque de verdad estamos desesperados, porque no es fácil. Sí, porque yo como familiar estaba aquí esperando a ver en qué momento él me llama o nos da respuesta o algo, no sabemos nada. Yo lo busco por la página donde yo lo buscaba, él donde él aparecía y dicen que ya le dieron su salida y Ujú. resulta que no, o sea, no sé nada de él y yo, o sea, yo tengo mi seguridad que a él lo trasladaron para allá porque estuve viendo la foto de los que trasladaron hacia ese lugar y en una foto yo sé que ese es él, no lo reconozco muy bien, pero en su cara, Ujú. o sea, se me parece mucho. Y mi mamá pues ella también está angustiada, desesperada, sin saber nada de él y él es inocente porque él no tiene antecedentes, nunca ha estado preso ni nada. Ahora, con respecto a esta chica, que ya vamos a conversar de esto porque tengo entendido que hay una información de una de las detenidas, también venezolana, que habría sido deportada y que fue devuelta a Estados Unidos y que presenció cómo fue este proceso de deportación a El Salvador. Ya, yo La quiero chica, que hablemos de eso, ya vamos a hablar de eso, pero para cerrar con lo de tu hermano, que me comentes, tu hermano me dice que fue detenido el 13 de mayo de 2024. Ya él había 2024. entrado, ya le había entrado a Estados Unidos, ¿en qué fecha y cómo entró? ¿Bajo qué vía? Él entró el 23 de abril del Ujú. 2024 y ¿Cómo fue entró? detenido el 13. ¿Entró Él cómo? entró, él se entregó a migración y Ujú. emigración lo soltó a él. Y él llegó aquí a la casa, o sea, nosotros lo recibimos, él llegó aquí a la casa. Después que él llegó, le colocaron le colocaron una cita y ahí fue donde lo agarraron. Y le habían puesto fecha de corte. Sí, a él le habían colocado una cita para el 13 de mayo, le habían colocado esa cita y ahí fue donde lo agarraron a él. Pero eso, esa cita era para la corte. No, era una presentación normal. Y no tenía fecha de corte Una, todavía. no tenía fecha de corte todavía, era una presentación normal que él tenía que presentarse. Ok, ahora con respecto a los señalamientos por el que estas personas presuntamente están siendo señaladas de ser parte del Tren de Aragua,
me dices que no tienes la certeza al 100%, pero tu hermano debía haber sido, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Él debió haber sido deportado en los vuelos que iban a salir a retomarse a Venezuela. Sí, a él le dijeron el viernes que a él lo iban a sacar a ser deportado. El viernes él me llamó y me dijo, ya me van a sacar. Él me dijo, mami, ya me van a sacar apenas yo llegue a Venezuela. No sabemos para dónde, pero yo me supongo que es para allá porque ya nos dijeron que no iban a sacar. Los iban a sacar el viernes, pero como el viernes hubo un retraso de los vuelos porque, por el cambio de clima, entonces los dejaron para el sábado. Sí, porque entiendo que no eres la primera persona con la que yo hablo que tenía esta información, porque lo que estamos viendo aquí es que hay personas que le comunicaron a sus familiares que iban a ser deportados en Venezuela. Sabemos que públicamente Richard Grenell, el encargado para Venezuela, de la administración Trump, había dicho que se iban a retomar los vuelos. Dijeron que después de que precisamente Trump habló de invocar esta ley de enemigos extranjeros por la que se deportaron en parte a estos venezolanos a El Salvador, se cancelaron los vuelos, se canceló ese vuelo en el que se supone que llevan a salir otros venezolanos por temas climáticos, según dijo la dictadura en Venezuela. Sí, así fue. Él me llamó Bueno, esa ese fue día, la él me llamó en justificación, la mañana. Sí, claro. él me llamó en la mañana y me dijo que lo iban a sacar el viernes, pero en la tarde, en la noche fue la última llamada que él me hizo y me dijo que lo habían dejado para el sábado porque había visto un problema con el cambio climático, entonces que lo iban a dejar al sábado, O sea, ellos no estaban al tanto ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Disculpe. el viernes. El viernes, fue el viernes. Y ellos no sabían nada de El Salvador en ese momento, de No, que ellos lo no podían sabían nada de deportar. El Salvador, ellos no sabían para dónde se los iban a llevar ni nada, lo único que le dijeron era que ellos iban para la calle, o sea que ya se iban, eso fue todo lo que, o sea, los sacaron engañados de ahí, de ese lugar. Ahora, hábleme de esta llamada, porque vamos a ver al finalizar este testimonio, voy a tener en pantalla un video que me ha facilitado directamente la fuente que estoy entrevistando en estos momentos. Y en ese video se trata de una llamada, un video que usted grabó de una llamada que usted recibió directamente de una persona detenida que presuntamente habría estado en estos vuelos de deportación a El Salvador, pero que tuvo una escala inicial y que hubo parte de ese vuelo que se habría regresado. Yo quiero que usted me dé fe de esta llamada, que usted me confirme que fue usted quien grabó la llamada y que me hable de esta situación, que fue lo que describe allí esta chica. Sí, la chica, ella se había conocido con mi hermano en el vuelo que estaba hacia Texas, el Valle. Ellos se conocieron ahí y mi hermano le dio el número de teléfono a la muchacha. A ella la pasaron al centro de detención de mujeres y a mi hermano al centro de detención de hombres. Después de eso, a él el día que le dijeron que lo iban a sacar, a esas mujeres, fueron 8 mujeres que sacaron con ellos. La muchacha, como tenía el número mío, ella me llamó y me dijo que por favor, que si podía grabar esta llamada para que se hiciera viral, o sea, para que la gente supiera lo que estaban pasando. Muchas mujeres allí también, porque hay 8 mujeres detenidas ahí con ella, que han sido abusadas, como se dice, por violencia, maltratadas. Entonces, ella dice que no es justo por lo que están pasando muchas mujeres también y hombres también, porque ella me dice que el día que la sacaron a ella iba en el grupo que iba mi hermano. Ella iba ahí en ese vuelo, dice que hicieron una escala en Guatemala y de Guatemala a El Salvador. Ellas llegaron a El Salvador, llegaron 8 mujeres con los hombres, con los que habían deportado de ese lugar, y ahí bajaron solamente los hombres y las mujeres, como no las pudieron detener ahí, las devolvieron otra vez aquí a Estados Unidos. Ok, o sea, entiendo que esta chica con la que usted pudo hablar, ¿cuándo usted realizó esta llamada? ¿Me puede decir la fecha de esta Esa llamada? llamada, esa llamada me la hizo ella esta a mediodía, como a las 12, eran las 12, creo que ahí sale en el video, a las 12:19 que yo estaba grabando esa llamada. Estamos hablando de hoy 17 de marzo, lunes 17 de Sí, marzo de sí, hoy 2025. 17. En ese momento, cuando usted habla con ella estaba otra vez en suelo estadounidense y había presenciado parte de este proceso de deportación a El Sí, Salvador, con sí, ella me escala, dice dice que usted, en incluso Guatemala. sí, ella me dice que incluso habían llegado, ya aquí a Estados Unidos y las tenían con la ropa que las habían sacado y ya esta mañana las estaban procesando otra vez para volverles a colocar el uniforme que le colocan allá.
ya iban, o sea, ya dice que a procesar otra vez, no entiende por qué, si ya les habían dado que les iban a dar su salida. Y la Eh, muchacha ya tiene 8 meses y las otras chicas también ya tienen 4 meses, 3 meses de estar detenida. Entonces ella sí le confirmó que su hermano estaba en ese grupo de deportados a El Sí, Salvador. ella me confirmó porque ella me dijo que todos los hombres los habían sacado. Los únicos que devolvieron fueron solamente las mujeres. De resto, los hombres fueron los hombres quedaron allá todos. Los únicos que ¿Desde, devolvieron en desde ese qué vuelo centro fueron de las mujeres. detención en Estados Unidos salieron Ellos salieron del Valle, del centro de detención El Valle que llaman La Montaña. la montaña? Bien, ya con esto yo quiero, antes de pasar a escuchar este video que usted grabó directamente de esta llamada, de esta denuncia que hacen desde este centro de detención, esta chica que ella misma da sus datos allí, vamos a escucharlo, pero antes yo quiero darle la oportunidad de que usted haga, ¿cuál es el llamado que usted hace a tanto el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, como de Bukele y organizaciones de derechos humanos, tras este señalamiento de que estas personas que están enviando, incluida presuntamente a su hermano, porque no hemos podido tener la confirmación directa, cuál es la posición ante esta vinculación que le están haciendo a su hermano con el Tren de Aragua y el llamado a las autoridades? Yo el llamado que hago a las autoridades que por favor revisen los casos de las personas que han trasladado para ese lugar, porque allá van muchas personas inocentes. Mi hermano no es ningún criminal, él no tiene antecedentes penales, él nunca ha estado preso, él fue militar en Venezuela y él se vino para acá a buscar un mejor futuro y ya tiene prácticamente, va a cumplir 1 año de estar detenido injustamente. Entonces pedimos que por favor revisen los casos a las personas porque somos muchos familiares que estamos pasando por algo terrible con nuestros familiares. Bien, vamos a ver inmediatamente esta llamada y seguimos con este episodio. Muchísimas gracias por estos minutos. Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Saori Figuera Rodríguez. Mi número de ID es 249-507-420. Me encuentro detenida en Court Civic en detención en Laredo. Desde el día domingo fui trasladada a este centro supuestamente porque yo tenía una deportación hacia Venezuela. El día viernes nos tenían viajando, donde el día sábado llegamos supuestamente a Guatemala, donde agarramos y nos deportaron a El Salvador, donde El Salvador a los hombres que estaban con nosotras lo bajaron, donde fueron agredidos, donde los están acusando supuestamente que tienen algunas cosas que ver con una pandilla donde no es así. Los hombres fueron maltratados, dos de mis compañeras fueron golpeadas por un oficial de ICE. El nombre de chapa del oficial que la golpeó es HOU-02. Una fue golpeada donde un oficial de ICE le dio una cachetada, a las otras la arrestaron, le dieron muchos golpes. Por favor, necesitamos que difundan esto, ya no queremos estar más aquí. Aquí vemos chicas que estamos detenidas donde nos están acusando de cosas que no tenemos nada que ver. Unas tenemos hasta 8 meses detenidas, 6 meses detenidas con supuestamente una deportación donde nos tienen detenidas en un sitio horrible. La comida que nos dan es fea, nos tratan mal, nos golpean. Por favor, necesito que difundan esto. También los familiares de Rafael Aguilar, 0922, ese fue el TikTok que él me dio, es la única comunicación que tengo. Por favor, se llama Papá Consciente en TikTok. Necesito que por favor lo busquen y traten de difundir esta noticia. Por favor, necesito que nos ayuden para que todo esto sea más fácil. Luego de esta entrevista tuve acceso a un video de otra fuente, quien también habló no solo con una, sino con 6 detenidas venezolanas, incluyendo la que habló por llamada telefónica, la hermana de Erickson. Se trata de un grupo de mujeres que hablaron de los abusos que estaban viviendo detenidas y deportadas, pero presuntamente retornadas a Estados Unidos, según sus testimonios, y pues que estuvieron en contacto o que fueron testigos de esta deportación que en una parte habría llegado a El Salvador. Vamos a ver qué es lo que dicen en este video al que he tenido acceso directamente de la fuente que grabó la videollamada que le hicieron. Veamos. Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Saori Figuera Rodríguez, tengo 19 años de edad. Me encuentro ahorita detenida en el centro Court Civic, que queda en Laredo, Texas. Aproximadamente
Ya tenemos una semana que nos trasladaron. Estamos reunidas 18 mujeres, las cuales algunas que están aquí no tienen cargos criminales, tampoco nunca hemos firmado una deportación y nos están sacando de los Estados Unidos. Hay una de mis compañeras que tiene una bebé y se quiere quedar con su bebé solamente porque supuestamente tienen un récord criminal cuando no es así. También tenemos a una compañera que ayer, en el avión, el día de antier, cuando nos sacaron supuestamente porque teníamos una deportación a Venezuela, donde no fue así. Donde nos llevaron fue a Guatemala y de Guatemala fuimos llevados a El Salvador, donde supuestamente están diciendo en noticias que que eso era algo que ya estaba, cuando no era así. Cuando nosotras nos montaron en el avión, en el momento que nos montaron, solo nos montaron a 8 de nosotras, donde las otras las dejaron. ¿Por qué las dejaron? Las dejaron fue porque ya había llegado una orden de un juez donde el avión no podía salir de ahí a El Salvador. El avión salió a El Salvador, donde nosotras somos testigos, las 8 muchachas que estábamos en ese avión, cuando los hombres lo bajaron y lo golpearon, porque no lo muestran en noticias, donde a ellos lo golpearon, los arrastraron y los tiraron por las escaleras. Hubieron a una de mis compañeras, bueno, no a una, fueron 2. A una la golpearon, un oficial de ICE, que la chapa del oficial de ICE es HOU-02. Él golpeó a mi compañera, le dio cachetada y la jaló por el cabello. A mi otra compañera la arrastraron por el pasillo del avión. Hay testigos, nos agredieron verbalmente. Necesitamos que esto salga viral, porque de verdad necesitamos que nos ayuden. Yo tengo 8 meses detenida, tengo compañeras que tienen 10 meses, 1 año, 7 meses, 2 meses, no pueden ser tiempo que sea, pero no tienen de un sitio a otro. Necesitamos que por favor nos colaboren, difundan este video. Van a pasar más de mis compañeras porque aquí todas tenemos algo que decir. Tengo también una información de uno de los muchachos. El TikTok de uno de los muchachos es Rafael Aguilar 0922 Papa Consciente. Él era uno de los muchachos que estaba montado en el avión. Él es influencer. Si pueden pasárselo a él y difundirlo, va a salir más rápido todavía. Bueno, mi número es 1024 31 80 231. Yo estoy aquí para comentarle que verdaderamente necesitamos que este video se haga viral, porque yo como persona fui una de las 8 mujeres que estuvimos en el avión y fuimos presentes de un acto prácticamente terrorífico, porque ellos se dicen pasar por un cuerpo policial cuando parecen en un cuerpo de personas como que si fueran más bien narcotraficantes, secuestradores. Nos mantuvieron prácticamente secuestrados porque nos dijeron que nosotros íbamos de vuelta a nuestro país, que íbamos a la escuela. Entonces nos mantuvieron engañados. Cuando el avión salió de aquí, ya ellos tenían la información de que ese avión no podía llegar a El Salvador. ¿Por qué? Porque a las otras mujeres no las subieron. El vuelo salió porque ellos hicieron que el vuelo saliera, porque ya ellos estaban conscientes de todo lo que iba a pasar. Entonces necesitamos que por favor nos ayuden. Desde que nos trasladaron a nosotros, por lo menos yo vengo de Denver. Entonces, desde que nos trasladaron acá, estamos pasando muchos momentos malos. Aquí en la detención no tenemos agua, no hay comida, no nos atiende el médico, nada. Entonces prácticamente ya estamos enloqueciendo. Yo por lo menos soy madre de 3 niños que están aquí en Estados Unidos y a mí me empiezan a reportar mis hijos. Yo creo que no es justo, porque si nosotros llegamos a este país con nuestros hijos y nos quieren deportar a nuestro país, el derecho es que nos deporten con nuestros hijos, que es nuestra familia. Entonces por favor se lo pedimos. Gracias. Mi esposo también no le dieron salida voluntaria, le otorgaron una expulsación hacia Colombia, donde él ahorita está detenido en El Salvador. No sé más nada que decirle, por favor ayúdenos, difundan. Mi pareja por allá en El Salvador, que se llama Claudia Leider López Fernández, que por favor nos ayuden porque ellos no son ningunos delincuentes, ellos no han matado a ninguna gente, ellos no tienen ningún récord criminal ni en Venezuela, ni son ninguna banda del Tren de Aragua, para que lo estén buscando. Pedimos por favor que nos ayuden por nuestras parejas que también están por allá metidas, que nos llevaron justamente para allá. Hola, mi nombre es
Eso es lo que le estamos pidiendo. Ya estamos desesperadas, todas tenemos, la mayoría tenemos hijos. Esto es todo lo que podemos hacer, no pueden hacer nada. Ellos nos sacan de aquí, no nos dicen por dónde nos van a llevar. No dicen nada, por dónde nos van a llevar, dónde nos van a tener. Ya no tienen prácticamente una semana. No sacan, no dicen nada, no dan información de nada, no preguntan. Y ellos no saben lo que podemos hacer. Prácticamente nosotros los venezolanos como que no hay derechos humanos para nosotros, nos están sacando de donde estamos en un centro de detención sin ni siquiera darnos la oportunidad de presentarnos delante de un juez, que sea un juez el que decida nuestra situación. Nos están sacando así, deportándonos para un país que nosotros ni siquiera somos de ese país y no tenemos por qué estar en ese país. Entonces yo creo que no es justo que nos estén haciendo esto. Que si nos van a deportar por aceptar un derecho, pero que sea para Venezuela. Es lo único que queremos. Como la banda del tren, hay gente inocente. Mi nombre es Stephanie Rivero Sierra Alta. Yo lo único que tengo que decir es que estamos siendo violentadas, los oficiales de ahí no nos ayudan, lo que hacen es agredirnos. Un oficial de ahí me dijo a mí que de dónde era, le dije que de Venezuela y me dijo que no tengo derecho a nada por ser venezolana. Fuimos testigos de los muchachos que fueron violentados, agredidos en El Salvador. Nos querían hacer firmar el papel, no sabíamos qué significaba eso porque todo estaba en inglés. Nos mintieron desde que hemos llegado aquí. Nos dicen, tenemos 4 días en un proceso de que nos están deportando para Venezuela y nunca nos sacan, lo que hacen es sacarnos, devolvernos. No nos dan alimentos, no tenemos comida, estamos durmiendo en el piso, estamos cansadas. Las personas que yo, por ejemplo, tengo problemas de ansiedad, de depresión, me dan el medicamento cuando ellos quieren. Hay personas que tienen dolores, tampoco le dan medicamento. Hay muchachas que tienen morado de los golpes de los hospitales que hay. Esto es lo único que podemos hacer, porque no nos permiten hacer más nada. No tenemos derecho a nada por simplemente ser venezolanas. Por ser venezolanas nos catalogan como criminales, como delincuentes, simplemente por ser venezolanas. Ese es el único delito que nosotros tenemos, ser venezolanas y tener tatuajes. En las redes sociales. La agresión que recibimos fue dentro de un avión. Y de oficiales de ahí, ni siquiera femeninas, fueron masculinos, fueron hombres los que nos agredieron. Muchas gracias. Gracias. Y a esta lista de casos se suma el testimonio de Maylin Daboín, quien busca respuestas sobre el paradero de su primo Christopher Efraín Fonseca Daboín, quien tras ser detenido en una redada en Dallas, Texas, fue trasladado sin explicaciones. Aunque no hay confirmación oficial, su familia teme que haya sido enviado a El Salvador, ya que al contactar al centro de detención en Laredo, de donde salió este vuelo a El Salvador, le informaron que ya no estaba bajo custodia ni en procesamiento, sin darle más detalles. Christopher, quien llegó a Estados Unidos en 2023 con un caso de asilo en curso y presuntamente sin antecedentes penales, fue arrestado bajo la acusación de estar vinculado al Tren de Aragua, según su familia, únicamente por sus tatuajes. Bueno, realmente es que está en una situación en la cual él no tiene ningún delito, él no es ni del Tren de Aragua, no es asesino, no tiene antecedentes penales, él no tiene antecedentes penales y no hay motivos de el por qué él esté allá en esa cárcel de El Salvador. Cuéntame la historia un poco de cómo fue esto, cómo entró él a Estados Unidos, cómo fue este proceso. Él entró por frontera, creo. Él tenía ahorita corte. ¿Cuándo? El 25. 25 de marzo. De abril. De abril. O de marzo. Creo que uno de esos dos 25, no recuerdo exactamente qué. Yo sé que era el 25, pero creo que era de abril o de marzo. Tenía corte normal, él no tenía antecedentes ni nada. Él sí entró tiene por unos frontera. Tatuajes. ¿Entró por frontera y se entregó o entró por CBP One? Entró por frontera y se entregó. Ajá. Y me estabas diciendo que él tiene unos tatuajes. Sí tiene tatuajes, él tiene varios tatuajes, pero creo que por uno de esos tatuajes lo implicaron como el Tren de Aragua porque a él se lo dijeron allá, que era del Tren de Aragua. ¿Cuándo me puedes confirmar la fecha en la que entró y cuándo lo detienen? Él entró como el 2 de abril, el 2 de marzo, perdón.
de este mismo año. de este mes. Sí, Ok, entonces él entra, lo detienen y se queda bajo custodia. Y él, se va, no, exacto. ok, y cuando él entra, a él le piden, o sea, él dice que va a aplicar para asilo. ¿Cuál fue la justificación que él dio allí? No, él, cuando él lo detiene, me cuenta mi tío, que era el que estaba con él, a mi tío no se lo llevaron fue a él nada más. Y simplemente se lo llevaron, creo que fue más que todo por los tatuajes, y y le dijeron que no, se lo iban a llevar, y allá cuando estaba ya que él nos llamaba, pues nos decía que prácticamente lo estaban involucrando como el Tren de Aragua. O sea, y a él le dejaron aplicar a su caso de asilo o no, no tuvo esa oportunidad, porque si me dijiste No, que no, no, no había pasado ni él por no tuvo corte. nada, no, nada, él no tuvo él comentó que él tenía caso de asilo. También comentó que lo revisaran, que él no tenía ningún antecedente penales, incluso él estaba trabajando aquí de construcción. Y no, no dejaron que ni fuera al asilo ni nada, simplemente, es más, no le decían nada, a ellos no le dicen nada ya prácticamente, no le dan información, no le dan nada y no le dicen nada. A ver, pero si él estaba trabajando, entonces sí había sido liberado. ¿Cómo así? No, él estaba trabajando antes de que lo agarraran. Ajá. Y la fecha que entró no fue entonces este año. No, él entró el año pasado. Ah, ok, me estabas hablando de marzo del año pasado. Sí. Marzo del año pasado, para aclarar eso. Ok, y entonces él estuvo libre. ¿Y por qué lo detienen? En qué momento lo detienen? ¿Por qué lo detienen? Había una redada. ¿Eso fue Pararon cuándo? Eso fue ahorita en marzo también. en marzo, sí, aquí en Texas. Ujú. Ok, eso fue en Texas. Lo detuvieron con mi tío y otros compañeros y como no tenían papeles, porque él no tenía ni permiso de trabajo, ni el social, porque creo que aún él todavía no lo había solicitado o estaba esperando ir a la corte para sacar los papeles. ¿Y eso Y fue se lo detuvieron en qué lugar fue esa redada? en Dallas, Texas. Pero fue en lugar de trabajo, fue en la No, calle no, iban en la calle normal en el carro y los detuvieron allí. y los detuvieron. Ahora, con respecto a lo del envío a El Salvador, él estuvo, ¿tienes la fecha de detención? Me dijiste, ¿qué día de marzo? El 2 de marzo. El 2 de marzo. O sea, estamos hablando de alrededor de unos un poco más, unos 15 días. En ese lapso que estuvo detenido, lo mandan. ¿Cómo te manda? ¿Cómo te enteras que lo mandan a El Salvador? Bueno, realmente él nos llama el viernes en la noche, ahorita el viernes que pasó, nos llamó y dijo que lo habían sacado porque el día viernes él no nos llama en todo el día, él llamaba todos los días. Y nosotros pues el día viernes, bueno, nos llamó, nos preocupó y de repente él llama como a las 10 11 de la noche y dijo que lo habían sacado y que los tuvieron más o menos como 8 o 9 horas en el bus, encadenados. Que lo tuvieron 8 o 9 horas en el buen cadenados y que los volvieron a traer para acá, para Texas. No sé, él dice que no sabe a dónde los llevaron, que no sabe a dónde los movieron porque estaban en el bus. Luego, el día viernes en la noche, él llama en la noche 10 y el día sábado en la mañana no volvió a llamar más. Y te repito, yo llamé para asesorarme a ver qué había pasado, si estaba ahí, y me dijeron que a él lo sacaron, pero no saben, que no dan más ese tipo de información, que eso es con inmigración. Que tú llamaste al centro de detención donde estaba. Sí, ¿A cuál es el ujú. centro? Laredo. En Laredo. Y desde esa última vez que hablaron, él te habló de que alguna posible deportación a Venezuela. Sí, porque el día viernes, te repito, a ellos lo sacaron temprano porque Ujú. él nos contó que lo sacaron en la madrugada y él el día viernes en la noche fue que llamó y dijo que los tenían en un bus, que lo tuvieron como 8 o 9 horas en el bus, que él no sabía para dónde lo iban a llevar. Y ya el día sábado ya no llamó más. Hasta hoy que todavía no sabemos de él. Claro, y ustedes han podido buscar e identificar a ver si lo ven en alguno de los videos, fotos o...
No, porque realmente en las fotos sí trato yo, pero es que no pasan mucho a los muchachos que llevaron para allá, realmente no han pasado las caras de ellos como específicamente. Creo que ha sido uno, dos o tres nada más que se le ve el rostro. La información que te dieron es no está ya en el centro de detención, pero te dijeron que está fuera del país. Dijeron que ya ellos no lo estaban procesando. Realmente, mira, tú sabes que cuando uno entra aquí, mayormente nosotros ponemos huellas dactilares, ahí sale si tienes o no tienes algún tipo de antecedentes penales. Hay muchas pruebas para uno saber si uno es del Tren de Aragua o no, ¿verdad? Y que realmente lo suelten porque ellos no son de El Salvador, ellos no tienen por qué estar en El Salvador, sean, o sea quien sea, o sea, no tienen por qué estar en El Salvador, que los lleven a Venezuela y que si tienen que pagar algo, que lo paguen en Venezuela, pero que primero antes revisen bien sus informaciones y ver quién es del Tren de Aragua y no. A medida que más familiares denuncian casos similares, se hace evidente que esto no es aislado. Estamos hablando de la criminalización de migrantes sin pruebas, el uso de tatuajes como indicios de afiliación a pandillas y la opacidad del proceso migratorio que ha generado serias dudas sobre la legitimidad de estas deportaciones. ¿Cuántos venezolanos realmente han sido evidenciados o como tal de que son parte del Tren de Aragua? ¿Y cuántos venezolanos se enviaron a una prisión sin haber cometido ningún delito? Porque lo que estamos viendo aquí es un patrón en términos de que no les dejan que sus abogados los defiendan de estas acusaciones, no tienen un juicio en el que se determine que es culpable de delitos asociados a la banda criminal del Tren de Aragua y se están usando esta ley de tiempos de guerras que solo fue invocada, 3 veces antes, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahora para atacar a los migrantes y deportarlos. En una grave situación. Las recientes declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado, han generado aún más incertidumbre sobre el destino de los venezolanos deportados a El Salvador. En una entrevista con Fox News, el secretario de Estado afirmó que si alguno de los deportados no es realmente del Tren de Aragua, entonces el gobierno salvadoreño podría enviarlos a Venezuela. Así se lavó las manos. Esta declaración plantea serias dudas sobre el proceso de identificación utilizado para estas deportaciones, ya que confirma que los migrantes fueron enviados a la megacárcel sin una verificación previa clara de la presunta afiliación criminal. Creo que los abogados tienen una frase de que a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Frente a esta realidad, los líderes de las fuerzas de la democracia en Venezuela han reaccionado. María Corina Machado, Edmundo González Urrutia han alzado la voz con un pronunciamiento claro y contundente. Su mensaje es claro: rechazan la criminalización de los migrantes venezolanos y exigen que se respete el Estado de Derecho. En su pronunciamiento denuncian que miles de venezolanos que han huido del régimen de Maduro en busca de libertad y oportunidades ahora enfrentan el riesgo de ser tratados como criminales sin pruebas ni procesos justos. Señalan que los gobiernos democráticos deben garantizar justicia y transparencia, diferenciando a quienes han cometido delitos de los ciudadanos que han migrado para reconstruir sus vidas. Además, llaman a la comunidad internacional a no permitir que los venezolanos sean estigmatizados ni sometidos a procesos arbitrarios que los dejen indefensos, como está ocurriendo, de hecho, con estos venezolanos enviados a El Salvador. Aquí nadie está pidiendo que se liberen criminales. Aquí lo que se está pidiendo es que el debido proceso, como lo dijo Marino, pues gracias al debido proceso se identifique quiénes tienen afiliación con el Tren de Aragua y pues puedan ser sometidos a la jurisdicción estadounidense donde cometieron estos delitos, porque esto no se cometió en El Salvador. Y quienes no tengan, pues puedan ser liberados, porque pagar todos justos por pecadores no es justicia. También hacen énfasis en que mientras el régimen de Maduro siga en el poder, miles de venezolanos no podrán regresar a su país de manera segura, por lo que solicitan medidas de protección y un trato justo para quienes han tenido que dejarlo todo de una manera muy diplomática. Por supuesto, entendemos que desde el punto de vista político y diplomático no conviene que la líder de la Fuerza de la Democracia, el presidente electo, vaya a buscarse un problema con Donald Trump. Pero desde esta trinchera como periodista, sí lo podemos decir abiertamente.
porque aquí no nos censuramos, porque aquí hacemos periodismo y no activismo, porque aquí estamos velando por los intereses de los más vulnerables, estamos siendo contralor al poder, estamos exponiendo casos, testimonios, dándole la oportunidad a los familiares de estos migrantes de expresar sus versiones también. Su mensaje es claro, y el mensaje como tal de los líderes de las fuerzas de la democracia, incluido el presidente Edmundo González y María Corina Machado. Justicia, protección y un freno a la criminalización de nuestra diáspora. Y en esa línea han publicado una carta abierta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un documento que busca mucho más que un simple, vamos a decir, pronunciamiento. Estoy hablando de una carta que es un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga ante lo que claramente se perfila como un patrón de criminalización contra la diáspora venezolana y pues que entra en aguas oscuras porque ya los venezolanos que fueron deportados no están en jurisdicción estadounidense. Esta no es solo una carta, es una denuncia pública, un documento que deja constancia de que lo que está pasando no puede ni debe normalizarse. Así que yo, si deseas firmar esta carta que se ha publicado, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio junto con una lista de recursos para migrantes, porque tú puedes apoyar firmando esta carta y además hay recursos para migrantes que incluyen organizaciones que prestan asesoría y datos útiles en casos de redadas de ICE. Hay una tarjeta incluso que puedes imprimir y tenerla en cartulina en tu cartera. Si te para la migra o ICE, simplemente te callas, le das la tarjeta y ahí están todos tus derechos. Como les decía, aquí no estamos hablando de simples deportaciones. No es un tema de cifras ni de procedimientos burocráticos. Estamos hablando de vidas humanas, de familias que están siendo afectadas, de migrantes que han sido arrancados de sus hogares sin pruebas, sin juicios y sin ni siquiera la oportunidad de defenderse. ¿Funciona así una democracia?